se rinde ante las armas republicanas del presidente Benito Juárez, y ese hecho se decreta, y el emperador Maximiliano va a pasar unos días de un juicio que se lleva a cabo, un consejo de guerra en realidad, es un juicio militar, y los 27 días antes de su fusilamiento en el Cerro de las Campanas, muy cercano donde está la facultad, se da, y él está aquí. Estos fueron sus aposentos, esta organización, junto con otros generales. Entonces esos temas son los que vamos a ver en esta visita. No va a ser muy prolongada porque tengo lamentablemente un compromiso poco antes de las 5. Yo soy Cristian Arredondo, el director del museo, también estudié en su facultad, que es su bonita facultad, entonces me da mucho gusto que vengan a visitarnos. Pocas veces vienen, de hecho, no sé por qué, pero pocas veces. Qué bueno que el maestro los otorga. Vamos a pasar incluso a la primera sala. Son salas pequeñas, entonces nos vamos a hacer el círculo alrededor, y cualquier duda, cualquier interrupción, colaboración, con todo gusto. Pásenle por acá. Tenemos que grabar. Bueno, después un día que aquí atrás también pueden colocarse. ¿Cuántos son de Querétaro? ¿Hay algún estudiante que venga de otra ciudad? ¿De dónde vienen? Porque siempre hay una de las religiosas, siempre dadas como torneras. ¿Alguien más de Guanajuato o de otro estado? Han de tener otras muchas de las ¿Guadalajara? Y en la reja. Muy bien. Esta sala es la única que va a hablar de la historia del convento. El convento es esta maqueta. Lo que nosotros el día de hoy vamos a conocer, nada más es lo que se llama sombrea. O sea, lo que ahorita estamos viendo es la parte que corresponde al Museo de la Restauración, que es el museo del tema histórico. El resto del edificio, hoy en día, es el Museo de la Ciudad. Es también objetos un pequeños foro cultural, corresponde a cultural, y obviamente esta parte del techo abovedado es la iglesia. Aquí tenemos este espacio que ahora lo ocupan los Pero caballeros. imagínense el tamaño del convento. No hay huellas. Es uno de la los, pared es el que único haya habido. convento en Querétaro que se conserva al 90% entero. Todos los demás conventos, Querétaro fue una ciudad de conventos. Eso no significa Cuando se funda la ciudad, 1535, inició la construcción de una serie de conventos, y era 1790, 1800, y la ciudad, la mayor parte del territorio eran conventos. Entonces, todos los conventos fueron fraccionados, las calles los atraviesan, porque toda la cuadra que está aquí saliendo enfrente de nosotros, el Jardín Guerrero, el Labrador, San los Bares, todo eso manzana era un convento. En San Francisco también, donde está el Jardín Cenería, donde está la Tienda del Sol, los bancos, hasta donde está Plaza de Armas, también era un convento. Entonces, México era una ciudad de conventos, y ahí vemos litografías. Está un señor ahí retratado. Es un óleo del reverendo Juan Caballero y Ocio, también doctor en leyes, religioso que no se casó, heredero de una fortuna inmensa, una fortuna del virreinato, y cuando él muere pues deja varios millones de pesos para obras pías, y un señor de apellido Torres Vergara toma parte de esos millones de pesos y decide que en Querétaro se funde una orden de monjas capuchinas. Ahora, vamos a hablar de la historia. Para hablar del convento capuchino tenemos que hablar de la historia de las monjas capuchinas. Las monjas capuchinas surgen en Italia, en Nápoles, por ahí de 1490, terminando la Edad Media. Una monja franciscana decide, se llama Nicoleta, decide que todavía deben de ser más pobres la forma de vida de las monjas. Ya de por sí los franciscanos son pobres, los capuchinos van a ser más pobres. Y de Nápoles pasan varios años, 150 años, y después van a ir a fundar esas mismas mujeres otro convento en España, en Toledo, España. Y de Toledo, España, estamos hablando de la época del virreinato. De Toledo, España, vienen y fundan un convento en la Ciudad de México. De la Ciudad de México pasan varios años, y a invitación de el señor Torres Vergara, que administra
el dinero que heredó este señor, Juan Caballero y los fondea para traer a 6 religiosas ya capuchinas de la Ciudad de México a fundar este convento bebé que ya va a estar construido. El convento se construyó por el 1720, se funda en 1725 y tiene una relación muy importante con Querétaro porque todos nosotros ubicamos al acueducto, ¿no? ¿Alguien ha escuchado la historia del acueducto? ¿Qué nos platican de eso? Que el marqués de la Villa de Villar, el Águila, el Largote, lo mandó a hacer porque se enamoró de una monja. Ajá. Y la monja le dijo, no, es que necesitamos agua. Sí, no Y había. él dijo, Yo te la construyo, ¿no? Y a ver si te enamoro en una de esas. Y al final no la enamoró. No, pues era una monja capuchina, no lo iba a cambiar por el marqués. Ahorita te platico, esa es la versión de la leyenda, del mito. La verdad es que el marqués, un señor de abolengo, español, Juan de Urrutia Arana, marqués de la Villa de Villar, estaba casado con una mujer todavía más rica que él, la señora Paula de Dávila y Allende, y esta señora tenía una sobrina que efectivamente la estaban convenciendo para que fuera monja capuchina. La construcción del acueducto obedece a 2 razones. Una, el marqués es una persona de mucha estrategia y sabe muy bien el beneficio que tiene la construcción del acueducto para la ciudad, y la topografía de Querétaro permitiría que, llegando a un punto alto, Querétaro además tiene 2 puntos altos, lo que es la ciudad: el Convento de la Cruz, donde llega el acueducto, y el Cerro de las Campanas. Si se dan cuenta, todo lo demás, Querétaro es una planicie, y luego está el Cerro del Cimatario, pero si volteamos hacia el poniente del sol, no vamos a ver montañas, ninguna. Querétaro está en plano. Si volteamos hacia el norte, va a estar por ahí nada más la montañita de San Luis, San Pablo y Menchaca, y sigue la planicie. O sea, no estamos en un lugar montañoso. Entonces la topografía de Querétaro permitía que un acueducto alimentara no solamente agua pura, agua bebible a los conventos, sino también al comercio y a las casonas de los españoles. Entonces, el acueducto se construyó de una forma indirecta para que el agua sí llegara a este convento en las fuentes que tenemos, que ahorita van a ver algunas. El acueducto se construye después, se inaugura, y las monjas se encierran. Se encierran aquí, en la vida que ellas llevan. Ahora sí nos ponemos a abrir para que veamos la vitrina. Es muy extraña, chicas, jovencitas y muchachos. De entrada, pues, ¿qué van a hacer en un encierro total? Es una vida de estudio. O sea, las monjas son gente abocada al estudio, a la confección de ropa sacerdotal, ¿no? O sea, bordan cosas bellísimas en hilo de plata, en hilo de oro, y obviamente ellas van a desarrollar, no en este convento propiamente, pero sí en los conventos femeninos en la Nueva España, la cocina mexicana. O sea, toda la gastronomía mexicana, que tiene declaratoria del patrimonio mundial, del patrimonio de la humanidad. Solamente 5 cocinas en el mundo tienen esa declaratoria por la UNESCO, entre ellas la mexicana. Sale de las cocinas. O sea, si comemos algún platillo en casa, hasta el chicharrón en salsa verde que te da tu abuelita, ya cuando lo combinan con verdolagas y con papas, es receta del convento, pero espanto. Ahora, todos dirán, híjole, ¿viven bien pobres? Sí, las monjas capuchinas creen que la vida de una cristiana y de un cristiano, porque también hay su lado masculino, debe de ser pobreza total. Entonces eran pobres, no. Ellas tenían un requisito para poder ser monjas, ser criollas, es decir, hijas de españoles o españolas, y la dote que tenían que pagar era muy alta. La lana que les tenían que dar a las madres abadesas para poder entrar era muy alta. Es raro ver una monja de origen mestizo o de origen indígena en la Nueva España. Aún así, ahorita vamos a entrar al tema clasista y racista de por qué seguimos siendo en México, seguimos luchando contra eso. Pero ¿quién en sus cabales, muchachos, viniendo de una cuna de ricas o de ricos, quisiera vivir en pobreza? Eso habla de un chip bien extraño, ¿no?
tan pobres eran que comían carne 2 veces al año. Estoy hablando de las capuchinas. No tenían sirvientas, ellas mismas limpiaban todo el convento. El número máximo de monjas que habitaron el convento fueron 21 mujeres. Entonces, imagínense el tamaño del convento para que solamente 21 mujeres vivan. Ahora hay diferencia de monjas. Aquí están las capuchinas y por el otro lado, cruzando esta calle, el otro convento era el convento de las monjas clarisas. Y las monjas clarisas, ellas, eso de la pobreza está por verse, eso no nos importa. Las monjas clarisas tenían cada una de ellas hasta 12 sirvientas adentro del convento. O sea, su mucama, su cocinera, su dama de compañía. Entonces había un alto contraste que nada más se dividía por una calle. Todos ubican la fuente de Neptuno, aquí de la vueltecita. Bueno, pues ahí está la fuente, donde está esa iglesia de Santa Clara. El convento dejó de existir porque se volvió el cine, el teatro, las plazas, los locales, todo eso que está ahí, donde está las oficinas del Poder Judicial de la Federación, la Casa de Cultura Jurídica, todo eso era el convento de las monjas ricas, de las monjas clarisas. Y las monjas clarisas van a pasar los años y van a heredar también la riqueza de sus padres. Estamos hablando de la Nueva España, donde prácticamente los que se están reproduciendo como conejos pues son los indígenas y son los mestizos. Los españoles tendieron mucho a bajar su tasa de natalidad. Entonces, muchas veces, que fue lo que le pasa, por ejemplo, a algunas de las clarisas, mueren sus abuelos, sus tíos, y aún dentro del convento ellas son sujetas de derecho. De derecho, pues ustedes conocen de derecho de herencia, ¿no? De sucesorio, o lo van a conocer en el primer semestre. Y van a heredar, por ejemplo, la hacienda de Juriquilla, que hoy en día se está lleno de colonias. Pues todos esos territorios pertenecieron a una monja clarisa. También ya y entonces la monja clarisa también de clausura jamás se va a salir como señora hacendada a vigilar cómo están produciendo sus haciendas. Entonces inicia un proceso económico en México que va a provocar mucho de la guerra de independencia, porque las haciendas dejan de ser productivas. Si no está el gato, los ratones hacen fiesta. Y literal, a una monja no le interesa hacer riqueza, ni a un monje le interesa la devoción. A los que sí les interesaba hacer riqueza eran estos señores, que eran presbíteros, que pertenecían al clero secular. ¿Cómo estás, maestro? Al clero secular, pero ellos, literal, o sea, no se casaron, heredaron fortunas que si las equiparáramos a los pesos que tenemos hoy en día, de hoy, pues se contarían por miles de millones de pesos. Y esos miles de millones de pesos, cuando ellos los dejan, pues ¿qué hago? Señor, ahí te va mi riqueza para obras pías. Y es por eso que a Juan Caballero se le debe la ciudad, la construcción de muchos edificios. Otra mujer que también hizo muchas obras pías fue doña Josefa Vergara. El marqués de la Villa del Villar y del Águila, por ejemplo, tuvo pocos herederos. Creo que con la marquesa tuvo dos herederos, y después en la guerra de independencia se va a España. O sea, los españoles, muchos de los españoles, cuando se da la guerra de independencia, cuando Hidalgo, Allende y empiezan el relajo, la revolución de la independencia, pues los españoles lo que tienen en juego es su cabeza. Mataron a 2000 en la Longa de Granaditas, mataron a 400 en el pueblo de Dolores esa misma noche. Entonces el español dice, patitas porque las quiero, vámonos y vámonos a la madre patria, ¿no? Entonces quedan muchos bienes en situación jurídica irregular, sin un heredero que esté ejerciendo su derecho a heredar. Y eso va a explicar la guerra de reforma. No se olviden esto, porque ahora vamos a ver cuándo sale de aquí las monjas. Ya les platicaba que es un convento de clausura, que el adulto se construyó para llegar el agua aquí, que nada más no se pierde, y por ahí de 1856 un grupo político conocido como el Grupo Biliberal o Grupo de Liberales
establecen una serie de leyes perfectamente articulada para para que la intención era activar la economía en México. y no contamine El 80% de las haciendas en el país, no, desde en 1856, 10 años atrás habíamos perdido la mitad del territorio en la guerra contra Estados Unidos, pero desde Tijuana hasta Guatemala el 80% de las haciendas del país no estaban produciendo nada, porque la posición jurídica de los dueños era muy incierta, se le llamaban bienes en manos muertas. Entonces los liberales, entre ellos un señor de apellido Lerdo de Tejada y un señor de apellido Iglesias, muy sesudos, dicen: se acabó, tenemos que cambiar la ley para desamortizar los bienes y que nuevos dueños las compren, se rematen y entonces echar a la economía en México. Se da la ley de reforma y entre esa ley también viene la ley de la prohibición de los claustros. Es decir, en México todos los monjes o monjas que están en claustros está prohibida, van a tener que abandonar sus conventos. Algunos les llega la noticia a sus autoridades eclesiásticas y les da tiempo a las monjitas de agarrar su maletita y salir. Pero en otros lugares el gobernador o las autoridades no hicieron caso, estaban en contra de esa ley, que fue en el caso de Querétaro. Y literal, llegó la fuerza pública, llegaron las armas y la sacaron a la fuerza. Entonces ustedes imagínense en el caso de Querétaro, Guanajuato, ciudades donde se creció la ley de reforma con mucha fuerza, el trauma como ciudadano que generó. Entonces estamos hablando que el país se va a dividir. Vamos a entrar en una guerra civil, la guerra de reforma, donde un grupo de mexicanos van a estar en contra de todas esas leyes reformistas por razones de conservadoras, religiosas, que no creen en el liberalismo económico, que no creen en el capitalismo, y otros que van a decir: claro que sí, México tiene que dejar atrás todo el oscurantismo religioso. Y las mujeres de aquí salen así, salen a la fuerza. Las 21 monjas que estaban aquí salen a la fuerza. Obviamente algunas de ellas van a casa, regresan a su casa paterna. Les recuerdo que todas eran ricas, eran criollas. O algunas tenemos idea que se fueron a vivir aquí a la casa del conde de Sierra Gorda, que es una persona que está ahí en Allende Hidalgo. Otras se fueron a las casas que tenían los marqueses. Y otras familias dijeron: no, pobrecitas monjitas, vénganse para acá, aquí les adaptamos alguna parte de la casona y les hacemos su convento. Y de hecho ahorita donde hay conventos de monjas, aquí en Querétaro, están todavía dentro de esas personas que las familias de 1856 y 57 se las prestaron. O sea, ubican ustedes dónde están los hot dogs de la congregación. Sí. Ahí está el templo de la congregación, están oficinas de gobierno de salud, y luego hay unas casonas. De parte de atrás de esas casonas hay un convento escondido de nosotros. Era ese convento que les dio, ese terreno se los dio don Bernabé Loyola, un señor de mucho dinero, que era dueño de ahí, de donde está la congregación de los hot dogs, hasta el río. Todas esas cuadras del paseo, eran de don Bernabé Loyola, que estaba casado con el señor Orquiza. Entonces, eso pasa en la mayoría de ciudades conventuales del país en la guerra. Y apenas la historia empieza. Entonces, eso nos va a explicar por qué Maximiliano llega a México, por qué el gobierno de Benito Juárez, por qué la intervención francesa. Hasta ahorita, muchachos, ¿alguna duda de la historia del convento? Vamos a pasar a la siguiente sala. Que los gobiernos se facilitaran las rutas para poder, digámoslo así tal cual, poder vender, poder rematar. Pío IX, Pío IX, en Roma, declara que las leyes mexicanas que están implementando esos políticos del diablo son completamente, afectan a la iglesia y son del diablo. Y empiezan las cuestiones ríspidas entre la iglesia mexicana y el gobierno. Entonces por ahí los mexicanos se van a poner de acuerdo, van a convencer a un presidente, el presidente Bustamante, Anastasio Bustamante, de que no decrete la ley que aprobó el Congreso y que dé marcha atrás a las leyes reformistas. Entre ellas está la de libertad de prensa, las leyes del registro civil que tienen que ver con
pues que tiene que ver con panteones, cementerios, actas de nacimiento, porque hasta ese entonces todo el registro poblacional y control de cementerios los tenía también la iglesia. O sea, los cementerios estaban en los atrios de las parroquias y los ciudadanos no iban a una oficina a tramitar el acta de nacimiento, es decir, no había una personalidad jurídica. Tal cual, era el acta de bautismo. El sacerdote te daba la carta de bautismo donde estaban tus nombres y tus generales. El gobierno no tenía nada que ver, entonces esa ley también se involucraba, y entre otras que literal, que le daban un trancazo frontal, pues era la iglesia. Y acuérdense que México siempre ha sido muy religioso. México ha sido muy religioso, más en ese siglo. México no nace religiosamente. Entonces esta guerra va a ser alerta. Se da la guerra de reforma, liberales contra conservadores, ganan los liberales, derrotan a las tropas del general Zuloaga, y el presidente de México era Miguel Miramón. Miguel Miramón huye del país, tenía 27 años de edad, presidente conservador, que también estuvo aquí al lado del exilio. Y entonces entra un presidente provisional, el licenciado Benito Juárez, 1860, porque era el único, o sea, no había tiempo de convocar elecciones. Y la ley decía que en caso de ausencia presidencial, quien tomaba el cargo era el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que era el licenciado Benito Juárez. Llega Benito Juárez y el gobierno está patas para arriba, declara una moratoria de pagos. México debía varios millones a Inglaterra, a España, a Francia. Dice, oye, espérate, sí te debo, pero no te puedo pagar. O sea, no estoy negando la deuda, estoy pidiendo una reestructura y que me esperes. Y es cuando se va a dar, muchachos, la intervención francesa, la segunda intervención francesa, y se va a dar la batalla del 5 de mayo. Todos ustedes indican que hacemos el 5 de mayo, ¿no? No tenemos clases, todos en la escuela. Pero el 5 de mayo se celebra la batalla de Puebla. Nos llama mucho la atención porque los gringos, ese es el día de la mexicanidad en Estados Unidos. La Casa Blanca se tapiza de banderas de México, canta Alejandro Fernández, se comen enchiladas, se come pozole, y el presidente de Estados Unidos siempre está presente. ¿Por qué los gringos celebran tanto el 5 de mayo? ¿Qué tiene que ver? ¿Alguna sospecha? Inclusive los gringos confunden la fecha de independencia de México con el 5 de mayo, creen que ese es el día de la independencia de México. ¿Por qué será? ¿A quiénes derrotamos los mexicanos en esa batalla? Los franceses. Ahorita les voy a platicar la historia, no estuvo tan bonita. Ahora sí vamos a la sala. Creo que no, pero tratar de hacer muy rápido, porque la visita que es tan interesante que hemos tenido esta visita de 4 horas. Esta es una galería de retratos hechos por un retratista famoso de la época, que es Ezequiel Iriarte. No hay fotografías todavía, estoy hablando de finales de principios de 1850, 60. Entonces él retrata a la clase política de la época. Las tenemos agrupados de tal manera que en este recuadro tenemos a la banda liberal, o sea, entre generales, militares, políticos, obviamente están encabezados por Benito Juárez, aquí está el general Manuel Doblado, el general Felipe Berriozábal, el general Ignacio Zaragoza, todos personajes que por razones históricas no estudiamos todos, ¿no? Todos son muy importantes. Arriba tenemos aquí también de este lado tenemos también a los militares extranjeros que llegaron en la intervención. Lo que pasa es que la intervención no nada más fue Francia, ahorita les platico. O sea, en el 60 Juárez dice, hijo de la deuda externa de gobiernos anteriores de Santana, que pedía créditos y créditos. Santana, que pedía créditos y créditos, los tenía acá. La guerra de los pasteles, cuando Francia hace una guerra en el 38 para cobrar lo que hicieron unos polis educados, para varios mexicanos que entran y se comen y saquean una pastelería francesa, y luego no quisieron pagar y eso se volvió un problema internacional.
y los franceses bloquearon nuestros puertos un año. Bueno, toda esa deuda no creen que se olvidó, que los gobiernos la olvidaron, no, se la apuntaron a México, ¿no? Y a tal tasa de interés. Entonces la deuda era estratosférica y Juárez todavía no cobraban impuestos, todavía no se vendían las propiedades que se iban a vender, etc. Entonces Francia, España e Inglaterra están aquí representados sus reyes. En esta línea hasta arriba vemos a Napoleón III, el sobrino de Napoleón Bonaparte, y es el mero del poder en Europa. O sea, como heredó el poder napoleónico, ese es como el de mayor hegemonía en Europa. Abajo está su esposa, que era precisamente, era española, pero había nacido en México, María Eugenia de Montijo. Y abajo de ella, a la reina de Inglaterra, la famosa Victoria, la reina Victoria de Inglaterra, que genera toda una arquitectura, la época victoriana, la arquitectura victoriana. Y abajo a la reina de España, Isabel II, que ya tiene varios problemas para mantenerse en pie, porque ahí ya le están haciendo la guerra a los republicanos, los que no quieren a las monarquías. Pocas veces en el mundo, y eso se los platico con orgullo, que se sienten orgullosos de mexicanos, pocas veces en el mundo un país ha sido atacado por los 3 imperios más poderosos del mundo al mismo tiempo. O sea, imagínense que de repente el poderío de Francia, ¿no?, con el ejército más poderoso del mundo y en ese momento, el poderío de Inglaterra, con todas sus colonias, India, Sudáfrica, Australia, y el poderío de España, los 3 países en la conferencia de Londres del 61 deciden actuar militarmente contra México. Entonces, si esta situación ahorita se diera, seguramente algunas patitas de nosotros temblarían, porque, entonces se da. Obviamente México dice no puede ser, o sea, Francia mandó en ese momento 9,000 soldados, que era el país al que se le debía menos. España mandó 12,000 soldados y a España le debíamos más, porque España estaba reclamando todos los bienes registrados en manos de españolas que la independencia de México les había arrebatado. O sea, España estaba reclamando una indemnización de todas las haciendas casonas de españoles que ya no seguían en México y que eran su propiedad. E Inglaterra estaba reclamando por ahí unos bonos que compró unos banqueros judíos, Jecker. México, Benito Juárez dobla las manitas y dice, no, sí te pago, dame chance. Abraham Lincoln, échame la mano, era el presidente de Estados Unidos. Abraham Lincoln dijo, perdóname, no tengo los recursos, yo estoy en una guerra aquí del norte contra ellos. Y manda a un señor que hace un excelente papel, aquí está Manuel Doblado, negocia junto con el señor Matías Romero, negocian la deuda y convencen a los ingleses de que se vayan. Con Inglaterra también influyó Estados Unidos, a través de su embajador en Inglaterra. El embajador platican con la reina y dile, oye, si tú estás actuando contra México, a quien le estás echando el caldo gordo es a Francia. O sea, no creas que estás velando por los intereses de Inglaterra, estás velando más por los intereses de Francia. Inglaterra llega a un acuerdo, se retiran, y España no, a la reina de España no la convencen, pero ahí quien dice a los españoles, ¿saben qué? Nos vamos, es este señor, se llama Juan Prim, aquí el que está al centro, un almirante español que venía a cargo de los 12,000 españoles, y cuando ve las circunstancias, empiezan las mesas de negociación, le dice a toda la tropa, a todos sus oficiales, díganles a sus hombres que nos subimos a nuestros barcos y nos vamos, porque las armas no conceden la razón que no tenemos. Fíjense lo que dice, porque las armas no conceden la razón que no tenemos. Y pues lo que usted diga, señor general, vámonos. Se regresan a España y la reina pide la cabeza de él. Pide la cabeza de él, como o sea, está desobedeciendo una indicación imperial. Él se va a hacer revolucionario, republicano, va a hacer una guerrilla y terminará por derrotar a la reina. Aquí en la Ciudad de México tenemos una estatua a Juan Prim, en la zona de Polanco. Bueno, esta historia. Los franceses les vale y con 8,000 soldados atacan la ciudad de Puebla. La empiezan a atacar desde principios de mayo, las torres. Y aquí nada más, este es un museo que le ha costado mucho trabajo hacerse de colección. Pero aquí tenemos, si me permite el maestro Ernesto
representados a los uniformes que circularon en México. Estas son figuras que ganaron el Premio Nacional de Artesanía hace 20 años, el Premio Nacional porque las hicieron en cera, un artesano muy bueno de Salamanca, precisamente de Guanajuato. Y aquí vemos a los soldados, miren qué bonito, o sea, no es por ser payaso, pero también sabían cómo lucir sus uniformes, ¿no? Este soldado que trae como falda es el soldado francés, pero es el soldado francés de la más alta élite. No todos se visten así. A ese se le llama la legión extranjera. Francia mandó a sus tropas élite. El que tenemos al centro, de rojo y con un casquito, ese diseño lo hizo Maximiliano de Habsburgo. Ahorita vemos que tiene que ver, se llama la Guardia del Palacio, la Guardia Palatina. Y al otro señor que vemos con sombrero y plumas, esos son los soldados belgas. ¿Qué tiene que ver belga y Maximiliano si estamos hablando de la intervención francesa, ¿no? Bueno, la intervención francesa se da, las tropas de la República derrotan a los 8.000 franceses, era para presumir. ¿Por qué 8.000 franceses atacaron Puebla? Porque eran bien arrogantes. El general de todos ellos, que está retratado por acá, general Bazán, Dubois, fue Federico Forey, si no está acá, está acá. Aquí está, este de acá abajo. Federico Forey le escribió a Napoleón: señor, ya los vimos, ya los estudiamos, he enviado a varios topógrafos franceses a ver las ciudades, y con 9.000 hombres, con 8.000, somos amos y señores de México. Los somos superiores en espíritu, en cuerpo y en alma. Entonces, son derrotados. La noticia le llega a Napoleón un mes y medio después, porque es más o menos lo que tarda la correspondencia en llegar entre Europa y México en barco. Apenas está tejiendo entre Londres y Nueva York, se está haciendo el ducto del telégrafo, o sea, que va a comunicar el telégrafo de Europa, de Londres con Nueva York, pero apenas están los científicos trazando el tubo, ¿no? El canal. Entonces todo es correspondencia, es vía marítima. Cuando recibe la noticia Napoleón III, sorprendido de que sus mejores hombres que mandó habían sido derrotados, no cree que dijo, pues ni modo, ya, no, manda 30.000 más. Manda 30.000 más, y obviamente destituye lo cita en Palacio a Federico Forey, y va a nombrar acá a este señor que va a ser mucho más listo, Aquiles Bazán. Y estos dos van a empezar, al mismo tiempo que regresan a Puebla, van a regresar a Puebla un año después. La ciudad resiste solamente un mes y medio de defensa, toman Puebla, el general Porfirio Díaz es capturado, el general Ignacio Zaragoza muere, no en batalla, murió de enfermo, pero muere, y el ejército mexicano republicano se dispersa, se es derrotado. Y los franceses siguen avanzando hacia la capital. Mientras tanto, en Francia, Napoleón III, junto con estos mexicanos conservadores, estos que están acá, quitan a Santana nada más, de los que les voy a decir, pero Juan N. Almonte, Muñoz Ledo, aquí está Joaquín Velázquez de León, José María Gutiérrez de Estrada, son mexicanos, diría ahorita como está polarizado, mexicanos fifís, pero muy fifís, muy fifís. Por ejemplo, él es en este momento es uno de los hombres más ricos del mundo, José María Gutiérrez de Estrada, porque es dueño de todas las haciendas enequeneras de Yucatán. Son el enequén con lo que hacen las cuerdas, las regatas, pues. El petróleo todavía no deriva, entonces todos los barcos, las carretas, los trenes, todo se maneja con enequén. Ellos van primero a buscar a Napoleón. Oigan, necesitamos de usted, Su Alteza, el apoyo para establecer un gobierno monárquico en México. ¿Por qué quieren un gobierno monárquico en México? Ustedes ya tuvieron a su emperador Iturbide y lo fusilaron. Sí, pero queremos un gobierno monárquico. Siempre hemos sido monárquicos. Aquí nos mandó el rey de España durante 300 años, nos mandaron antes los tlatoanis. O sea, México tiene una tradición monárquica, decían ellos. No creemos en las repúblicas. Y Napoleón III es un individuo bien interesante que siempre va a estar bajo la sombra del tío, de la fama del tío. Pero no es nada tonto. Y Napoleón III quería la supremacía de Francia porque veía, hay un país muy salvaje
que estaba haciéndose muy poderoso. ¿Quién creen que era ese país? Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos estaba surgiendo como el contrapeso para el poderío francés. Y más lo riesgoso de Estados Unidos es que era una república. En el mundo había pocas repúblicas poderosas, nada más las latinoamericanas, pero ya que una república, Estados Unidos, haya ganado o haya triplicado su territorio en menos de 50 años, Estados Unidos no cuatriplicó su territorio en menos de 50 años, era muy riesgoso. Entonces él dice, no, se acabó, vamos a ayudar a poner un gobierno que tope el poderío de Estados Unidos y que articule a toda América Latina para formar un solo gobierno que sea el gobierno latinoamericano. Y ahí por primera vez escuché el término latinoamericano. Digamos que ese vocablo lo inventó él, lo inventó Napoleón, el emperador francés, porque en Latinoamérica se mete Francia. O sea, viene de los que hablamos, de nuestra lengua que se deriva del latín. Entonces, de Francia, Portugal, España, pues el castellano, somos vocablos latinos, y ya no sería todos los que hablamos eso en América. Entonces él soñaba con que un imperio latinoamericano con la protección y amistad de Francia. Esa era la tirada. Oye, ¿qué príncipe necesitamos? Bueno, obviamente no tenía hijos Napoleón. Y dice, pues por ahí se escucha, y tenía información muy secreta, eso es un chisme, esto como no se los puedo asegurar como director del museo. Se cree que Maximiliano de Habsburgo es hijo ilegítimo de Napoleón Bonaparte. O sea, por ahí en las cortes de Europa eran muy reservadas, pero tenían sus quereres muy extraños. Entonces él dice, ustedes lo que necesitan es un príncipe católico. Eso fue condición de ellos, que sea católico el hijo. Napoleón no era católico, Napoleón se llevaba bien con la iglesia, pero también le daba fracaso a la iglesia. Inglaterra ya no eran católicos, son americanos. Y la reina de España, todos sabían en ese momento que ya estaba a punto de morir. Y eso le convenía a Napoleón, de hecho, que derrumbar a la reina. Entonces váyanse a buscar a los Habsburgo. Váyanse a buscar a los Habsburgo. Te doy salvoconducto, le dijo Napoleón a estos señores, para que vayan al Palacio en Viena, Palacio Schönbrunn, y se entrevisten con el señor el emperador Francisco José. Él tiene 3 hermanos, todos solteros, bueno, todos sin hijos, y platiquen si alguno de ellos acepta venir a México. Además, acuérdense que México, la mayor parte de sus monarquías han sido de los Habsburgo. ¿Alguien ha escuchado algo de los Habsburgo? Carlos V. ¿Es el de Carlos V? Sí. El de los chocolates. Cuando Hernán Cortés conquista la Gran Tenochtitlán, o sea, estoy hablando ya de 1521, cuando Hernán Cortés y los españoles empiezan a conquistar América, ellos vienen conquistando el nombre de Carlos V. Carlos V de Habsburgo, rey de España, y Carlos I de Austria, o viceversa. En ese momento era un rey de 19 años de edad, Carlos V, y gobernaba, nomás para decirles todo lo que gobernaba el primer Habsburgo, bueno, no es el primer Habsburgo, pero puede ser el más famoso. Gobernaba todo lo que hoy es Alemania, Holanda, Bélgica, Austria, el norte de Italia, y luego le cae otra herencia de un abuelo y le toca heredar el reino de Castilla y Aragón y la España unificada, y con España van a venir todas las conquistas de España en América, incluyendo Filipinas. Entonces miren el poderío territorial que tenía un rey de 19 años de edad. No fue un buen rey, fue un muy buen rey, un estadista. Le toca después lidiar a este mismo rey la reforma protestante de Lutero y todo, pero ese Carlos V es el tatarabuelo de Maximiliano. Carlos V de Habsburgo, Maximiliano de Habsburgo. Entonces Maximiliano lo van a buscar estos mexicanos. Aquí está, este es otro grabado del castillo donde él vive. Ese castillo está en la parte del norte de Italia, se llama Trieste, a 200 kilómetros de Venecia, y estos mexicanos van y le ofrecen, así como casi como con cojincito y todo, le ofrecen representativamente la corona de México. Maximiliano los rechazó, no quiso. Tardaron un año en convencerlo. Mientras tanto, pues ya los franceses ya estaban ocupando México. Ocuparon la Ciudad de México, ocuparon Querétaro, ocuparon Michoacán.
Maximiliano no aceptaba porque él no quería cruzar el mar, pero él había construido estaba casi recién casado, había construido ese castillo junto a su esposa para vivir escribiendo poesía, coleccionando mariposas y navegando los océanos, porque era muy buen almirante. Pero la esposa no, la esposa sí, ella le dijo, y literal la correspondencia es, ¿por qué no aceptas, Max? O sea, siempre vas a ser el segundón, al segundón de tu hermano, que es el emperador. Tú naciste para ser emperador. Y no te das cuenta que sería el imperio más hermoso y más grande jamás visto en el mundo. Si logras tú y Napoleón el sueño. Y total, que le hizo manita de puerco, no sé de qué perfumes se valía, y lo convencen, y Maximiliano acepta hasta el 64 la corona mexicana. Llega, esta es una bandera muy mal, o sea, la tiene que ver original. La original está en Viena también. Es una bandera hermosa. Esta es una réplica que nosotros tomamos del Museo de Chapultepec, donde se quedó una de las copias. Se llama Equidad de la Justicia. Literal, muchachos, esta es la primera bandera que tiene combinado el escudo del águila con los colores patrios. O sea, Maximiliano llega conocedor de los símbolos y del poder, dice, a ver, ¿y qué bandera tiene México? No sabemos. Por ahí Iturbide tuvo la bandera trigarante, que son esos tres colores con estrellitas, y por ahí algunos batallones mexicanos, de los que combatieron con Estados Unidos, utilizan banderas de sus batallones, que son los tres colores, pero algunos tienen un cañón en medio, otros tienen un águila volando, pero una bandera con escudo nacional no. Maximiliano crea esta bandera que miren que combina los tres colores, verde, blanco, rojo, que significa verde el campo y la independencia, el blanco la religión católica y el rojo la unión de la sangre de los mexicanos, el águila mexicana, que es ya el escudo azteca, y el emblema heráldico de la familia Habsburgo, que es la corona con esos glifos, esa combinación león-águila, y un medallón que tiene unas M's entrecruzadas, muchachos, tejidas ahí, que significan Maximilianus Imperatus México. ¿No? Y de este lado, ya más para cerrar la sala, porque hace mucho calor, tenemos